bien, en este video de la serie de C# desde cero vamos a explorar la programación orientada a objetos. Para eso vamos a revisar algunos conceptos que necesitamos a la hora de poder construir nuestras propias clases. Porque en el momento en el que empezamos a construir nuestros propios moldes de objetos, vamos a revisar alguna sintaxis adicional que no hemos revisado hasta el momento, o algunos conceptos nuevos, como lo son propiedades, métodos de instancia y el concepto de accesibilidad. ¿Okay? Acabo de crear un nuevo proyecto de consola, .NET New Console, cuyo output se guarda en el folder class 01, así que si veo mi folder class 01, puedo abrirlo en Visual Studio Code. Okay. La primera vez que abrimos, como siempre, nos pide si queremos agregar los elementos necesarios para poder depurar y construir. Le decimos que sí. Eso crea la carpeta .Visual Studio Code. Y si estamos depurando una aplicación de consola, no queremos que utilice la consola interna, sino el terminal para poder realizar entrada, ¿no?, de datos a través del mismo editor de Visual Studio Code. Hacemos ese cambio y podemos empezar. Ok, todo lo que hemos construido siempre ha estado dentro del contexto de una clase, así no lo hayamos notado. Por ejemplo, la clase Program. ¿Okay? Entonces ahora vamos a construir nosotros nuestras propias clases. Para poder hacer este proceso de construir clases mucho más sencillo para ustedes si utilizan Visual Studio Code, les recomiendo que instalen una extensión adicional que se llama Visual Studio Sharper for C#. Voy a dejarles el enlace a esta extensión en la descripción del video, pero igual podrían ustedes encontrarlo buscando Visual Studio Sharper for C#, yendo a la pestaña de extensiones. Va a aparecer. Esta extensión nos permite tener algunas características que son muy comunes o familiares para los que hemos usado Visual Studio disponibles en Visual Studio Code. Por ejemplo, la posibilidad de hacer clic derecho y no agregar solamente un nuevo archivo, sino agregar una nueva clase. ¿Okay? Vamos a empezar a crear nuestras propias clases para analizar los elementos que pueden ir dentro. Voy a darle New File, voy a crear student.cs para estudiante. Recordamos que las clases van dentro de otro elemento que sirve para agrupar llamado namespace o espacio de nombre. Entonces digo namespace y le pongo como nombre, mi proyecto se llama class 01, que es lo usual. Generalmente el namespace corresponde a la jerarquía dentro del proyecto. Si está aquí afuera en la carpeta, generalmente le ponemos el nombre del proyecto. Si por ejemplo nosotros tuviéramos un nuevo folder y lo llamáramos model, por ejemplo, donde pondríamos modelos de clases y nuestro archivo student estuviera ahí, probablemente lo correcto sería que el namespace como el espacio de nombre sea class01.model, representando un poco la jerarquía de dónde está ese archivo. Luego viene la declaración de clase, class student, ¿okay?, que ya dentro nos va a permitir crear elementos para representar lo que queremos diagramar con esta clase. Las clases las usamos para agrupar funcionalidad, para relacionar datos entre sí. Por ejemplo, si necesitamos almacenar la información de un estudiante, su nombre, apellido, fecha de nacimiento, número de documento de identidad, por ejemplo, si no tuviéramos una clase, serían elementos dispersos, ¿no?, probablemente almacenados por separado, pero con una clase nos permite tenerlo, ¿no?, más cohesivo junto. Entonces, ¿cómo declaramos, por ejemplo, esa información dentro de la clase student? Que ya es un contenedor. Recuerden que esta clase me permite definir como los planos de lo que serán los objetos de tipo student. Entonces, por ejemplo, así como nosotros declaramos variables, podría declarar string nombre. Okay. Y si volvemos a
clase program voy a dividir aquí para poder verlos. Lado a lado. Recuerden que podemos crear instancias de una clase utilizando la palabra reservada new. Pues voy a poner aquí student 01. New student. Okay. Y lo primero que podemos notar es que esta clase student no se puede encontrar porque el nombre o el espacio de nombres student no se puede encontrar. Y nos dice, de casualidad estará haciéndote falta una directiva using. Estas directivas using nos permiten tener acceso a las clases. Recuerden que las clases tienen un nombre completo. Por ejemplo, student es class 01.model.student. Ese sería su nombre completo. Cuando tú utilizas una sintaxis using te permite tener esas clases sin tener que colocar su nombre completo. Por ejemplo, using class 01.model. Y ahora mi clase student es reconocida normalmente. ¿Okay? Entonces los espacios de nombre nos permiten agrupar clases, ¿no?, que tienen sentido juntas. Y la sintaxis using me permiten traer en ese contexto esas clases para usarlas o llamarlas sin tener que especificar su nombre completo. Sin esta no podríamos llamarla directamente como student, pero podríamos utilizar su nombre completo. Por ejemplo, class.model, ¿no? class 01, que es mi proyecto, .model.student, que no sería nada conveniente. Recuerden siempre permitirle al editor ayudarle, ¿no?, a corregir el problema. Por ejemplo, aquí, ¿no?, hay una pequeña sugerencia y automáticamente me dice, tengo dos alternativas probablemente para usted. Puedo incluir el using o utilizar el nombre completo. El using me parece más adecuado y lo hace automáticamente. Pueden hacerlo también directamente con el atajo de teclado, control punto, que es exactamente lo mismo. ¿Okay? Muy bien, hemos creado una instancia en nuestra clase student, que es student01, y no puedo acceder a nombre. ¿Okay? Esto se debe a que yo no he dicho si ese campo, en este caso es un campo, este campo nombre puede ser accedido desde fuera o no. Para que sea accedido desde fuera debo decir que es público. Public string nombre. Y esta es la sintaxis para campos, por ejemplo. Necesito especificar el nivel de accesibilidad, si se puede acceder desde fuera o no. Cuando no lo especificamos, él sobreentiende que estamos diciendo que es un campo privado, que como pueden ver no se puede acceder desde fuera. Si un 01 no puede acceder. Pero si es un campo público, puedo acceder al nombre. ¿Ok? Entonces, los campos nos permiten almacenar un valor y son como variables que forman parte de la clase. No hay mucha diferencia con las variables que nosotros hemos declarado antes. Muy parecido. ¿Okay? Otra cosa que puedo declarar dentro de una clase son métodos, un comportamiento que puede tener mi clase. Por ejemplo, quiero un método que devuelva una cadena de texto que se llame get full name o get nombre completo. Y lo único que hace es devolver la interpolación de nombre, espacio, apellido. ¿Ok? Entonces yo podría student01.apellido y ahora escribir en la consola student01.get nombre completo. ¿Ok?
si le doy F5, o si tengo abierto mi consola, puedo hacerlo desde acá directamente. .NET Run. Y ahí está, con su ángulo. ¿Okay? Esta forma sencilla de declarar variables, llamémoslos, o campos, que tú pones encima, es un feed, no es muy diferente de las variables que hemos usado antes y por lo tanto no tienen ningún control. Las clases no tienen control sobre cómo se almacena o se obtiene ese valor. Por ejemplo, yo podría poner como apellido vacío completamente igual lo permite, ¿okay? A pesar de que desde mi punto de vista no es un valor válido. Entonces, cuando vemos la necesidad de controlar el acceso, ¿no?, a cómo los valores se fijan o se leen dentro de una clase, nosotros, antes de que existieran las propiedades, que vamos a ver en un segundo, lo que utilizábamos era get nombre, por ejemplo, get nombre, que lo que hace es devolver, ¿no?, mi campo nombre, y crear un método llamado set, ¿no?, de fijar nombre, que reciba un parámetro tipo string para fijar el nombre y poder utilizar this, ¿no?, que hace referencia a la clase actual, punto nombre. Si yo selecciono esta, estoy haciendo referencia a este campo declarado en la clase que estoy usando la reservada this, que hace referencia a la instancia actual, this, para diferenciar con esta otra variable que tiene exactamente, ¿no?, el mismo nombre. Le digo this.nombre es la variable que viene aquí y debe devolverme nada, y podría validar si nombre es igual a null, o en todo caso si es diferente de null, solo en ese caso, ¿no?, actualizar el nombre, por ejemplo. Y para poder controlar el valor ya no permitiríamos que eso sea público, sino privado. Y los campos privados tenemos por convención que el nombre de la variable empiece con guión bajo cuando es un campo privado. Entonces voy a darle F2 para renombrarlo y ponerle guión bajo. Y ahora vemos que donde se usa ese campo se usa la variable con guión bajo. ¿Okay? Entonces ahora ya no puedo fijar el nombre directamente, sino que tengo que hacer set nombre Jesús. Y si quiero imprimir el nombre, tendré que hacer get nombre. Voy a ejecutar esto en mi consola otra vez e imprime Jesús. Okay. Todo bien. Ahora, como podrán notar, muchas veces podríamos nosotros tener la disyuntiva entre declarar un campo privado y su conjunto de métodos get y set, o utilizar un campo público en el que no tenemos control. ¿Okay? Porque con estos métodos tenemos control. Por ejemplo, si queremos crear un campo privado, private string, vamos a llamarlo password, ¿okay?, y voy a crear un public void set password string password, y digo password es igual a esa, y no le coloco ningún get password porque no quiero obviamente que se pueda obtener el password después de haber fijado. Por ejemplo, student01 set password,
pero luego no tengo forma de acceder a esa información. Entonces está protegida, digamos, del acceso no intencionado por parte del código, ¿no? Es decir, que alguien no programe que en algún lado se lea ese password. Entonces, con este conjunto de métodos nosotros tenemos, ¿no?, para leer y para escribir control. Puede ser que creemos un campo que solamente se pueda escribir, un campo que solamente se pueda leer, por ejemplo el de nombre completo, solamente se puede leer. Tenemos mucho control, entonces con esta forma tenemos la disyuntiva entre escoger un campo público, que es mucho más simple de usar, pero con menos control, o este conjunto de métodos que nos dan más control sobre cómo se almacena la información, pero que es más tedioso de escribir. Y a veces la necesidad de controlar el acceso puede cambiar en el tiempo, ¿no? Puede cambiar en el tiempo. Entonces, debido a eso, se creó en C# una sintaxis especial que es exactamente lo mismo que crear un método get y set, pero con la ventaja de que lo podemos escribir súper corto si es que no tenemos ninguna validación que hacer. Por ejemplo, vamos a cambiar apellido, que es un campo público, y vamos a volverlo una propiedad. ¿Qué es una propiedad? No es otra cosa, public string apellido, y pongo llaves get punto y coma set. Esto es una propiedad. Una propiedad no es otra cosa más que sintaxis de C# que me permite poder definir automáticamente los métodos get y set para ese campo. Por detrás, cuando ese código se compila, lo que me genera es un campo privado apellido y un método get apellido y un método set apellido, ¿ok? Y cuando lo hacemos así, get punto y coma set, se conoce como una propiedad autoimplementada, porque nosotros no hacemos nada, solo decimos get y set, porque aún no tenemos ninguna lógica que validar. Podríamos simplificar, por ejemplo, password, public string password, y solo colocarlo en set, o decirle que el get es privado, colocar el get privado. De esta forma, esta propiedad autoimplementada solamente puede ser leída dentro de la clase, pero no fuera. Y el password se puede fijar si nombre, por ejemplo, vamos a volver a simplificarla. Public string nombre get y set. Entonces pueden ver que esta sintaxis es mucho más sencilla y es perfecta para poder crear estructuras de datos como esta. Entonces vamos a ver cómo se comporta en código estas propiedades. Ya no necesito este set nombre, sino que lo tomo como si fuese un campo. Student.nombre es igual a Jesús. Student.password es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Password con doble S, y ahora sí. Ok, entonces son súper fáciles de usar porque no tenemos que usar toda la sintaxis de un método, a pesar de que por detrás eso sigue siendo un método get, un método set, solo que es mucho más simple y sigue respetando las reglas básicas. Por ejemplo, si quiero imprimir en consola, console.writeLine, el password, ¿no? Student.password, no se permite, porque esta propiedad no puede ser usada en este contexto porque no tiene un método de acceso get, no es accesible porque es privado. ¿Okay? Entonces, password no puede ser ejecutado. Entonces hasta ahí vamos súper bien, podemos crear clases, colocar información dentro como una estructura de datos y podemos controlar el acceso
gracias a estos get y set. Pero si quisiera hacer la misma validación que hice antes de verificar si el valor que nosotros obtenemos es diferente de nulo, puedo usar otra sintaxis de get y set, que es una propiedad completa. Voy a utilizar para eso fecha de nacimiento, por ejemplo. Y para no escribir, ustedes pueden utilizar estos snippets de código que automáticamente genera el código, ¿no? El cascarón, digamos, ¿no? Por ejemplo, escribo prop y tengo la propiedad automáticamente implementada, que es esta, o la prop full, que vamos a ver ahorita. Prop full. Le doy clic o 2 veces tap y me genera este código. Entonces voy a utilizar fecha de nacimiento, fecha, solo hago tap nada más, nacimiento, y ya está. Esta es la sintaxis de una propiedad completa. Tiene un campo privado y tiene una especie de bloques que representan dos métodos exactamente como teníamos antes, get y set. Entonces aquí en el set yo puedo verificar si la fecha de nacimiento es mayor o igual que datetime.now, y ahora la clase datetime está dentro del espacio nombre system, así que hago control punto y digo using system. Okay. Y el tipo aquí debe ser datetime. Okay. Entonces esta es la sintaxis de propiedad, pero completa. Esta es la sintaxis de propiedad autoimplementada. Entonces en una propiedad completa tenemos muy parecido a lo que teníamos antes, un campo privado y dos métodos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que cuando yo lo utilizo, escribo el código que usa nuestra clase, 01.fecha de nacimiento, lo usa como si fuera un campo, o sea, súper simple, la sintaxis de asignación que nosotros conocemos. Por ejemplo, y ya está. Entonces, de esta forma nosotros podemos crear este nuevo elemento que es muy común al definir nuestras clases, que se llaman propiedades, que no son otra cosa más que un campo privado para almacenar alguna información, estado probablemente de nuestra clase, y un conjunto de métodos que pueden ser automáticos cuando no tienen ninguna lógica en ellos, como por ejemplo en apellido, o que pueden tener alguna lógica si extiendes o expandes la sintaxis a una propiedad completa. Entonces una clase no es otra cosa más que un conjunto de miembros que pueden ser propiedades, métodos, que nos definen alguna clase de comportamiento que buscan, ¿no?, cumplir algún tipo de objetivo. Se utilizan para poder tener la información que nosotros consideramos importante junta, cohesiva, de tal forma que haga sentido tener, ¿no?, estos elementos juntos. Por ejemplo, nombre, apellido, ¿no?, que todo forma parte de la representación de un estudiante. ¿Okay? Adicionalmente, acabamos de ver dos modificadores de acceso, el modificador public y el modificador private, ¿no?, privado y público. Cuando declaramos algo privado, solamente puede ser accedido donde ha sido declarado, nada más. Y cuando declaramos algo público, puede ser accedido, ¿no?, también fuera de donde ha sido declarado. Por ejemplo, ¿no?, las propiedades también pueden ser propiedades privadas. Por ejemplo, si quisieras definir una propiedad que vas a utilizar internamente dentro de tu clase, pero que no quieres que sea utilizada desde fuera. Por ahora tenemos estas tres propiedades, ¿no?, lectura y escritura, solamente escritura, ¿no?, y lectura y escritura con validación. Una clase puede tener propiedades, puede tener métodos, y adicionalmente también puede tener una cosa más que vamos a revisar luego en más detalle, que se llaman eventos.
Es decir, un mecanismo por el cual una instancia, un objeto, puede avisarle a otros objetos que algo ha sucedido. Por ejemplo, podría utilizarse si definiéramos una clase, una cuenta de banco, y definiéramos un evento cuando llega al límite de su crédito o su balance ha llegado a cero, cosas así. Pero vamos a ver luego en más detalle, ¿no?, lo que son los eventos. Muy bien, ahora que hemos revisado la sintaxis básica de las propiedades, antes habíamos revisado lo que son los métodos y cómo funcionan, vamos a ver y a poner estas cosas juntas en un ejemplo más interesante. De hecho, ya antes les había pasado algunos enlaces de la documentación oficial de C#, que también está disponible en español. ¿Okay? Y aquí tenemos una sección que habla acerca de clases, justamente, para poder hacer un pequeño test de las cosas que se pueden hacer o la intención de utilizar clases al momento de programar, que es una forma diferente de resolver un problema. Entonces vamos a seguir, ¿no?, este tutorial a ver qué tal va. Okay. Voy a poner esto aquí al lado. Y en este pequeño ejercicio nos pide definir una cuenta bancaria, y cuando utilizamos la programación orientada a objetos, organizamos el código mediante la creación de tipos, ¿no? En este caso hablamos de clases. Esas clases van a contener el código que representa una entidad específica, en este caso una cuenta de banco. El código va a implementar operaciones específicas a través de métodos y el estado de esta cuenta bancaria a través de propiedades. Entonces, queremos representar este comportamiento, que la cuenta bancaria, por ejemplo, tiene un número de cuenta bancaria de 10 dígitos que identifica la cuenta bancaria de forma única. Tiene una cadena que almacena el nombre de él o los propietarios de la cuenta, ¿no?, él o los dueños de la cuenta, en el caso de una cuenta mancomunada, por ejemplo. Que se pueda consultar el saldo, quiero saber cuánto tengo en mi balance, que acepte depósitos, que acepte reintegros, o sea, retiros, y que el saldo inicial siempre deba ser positivo. Y una regla más, que los retiros no puedan hacer que el resultado de nuestra cuenta, el balance, termine siendo negativo. ¿Okay? Entonces vamos a ver cómo podemos hacer esto. Lo primero que voy a hacer es borrar el código dentro de mi clase program. ¿Okay? Y lo que vamos a hacer será crear un nuevo archivo para esta clase, ¿no?, cuenta de banco. Y si instalamos la extensión, es más sencillo hacer clic derecho y decir agregar nueva clase. Okay. Nos pide un nombre, por ejemplo, bank account, cuenta de banco. Ahora, estas son las reglas que nos piden, entonces vamos a ir modelando esta cuenta de banco. Si utilizamos nuestros snippets y autocompletar, puedo decir prop tab, y ahí está. Digo string, digo tab otra vez, digo number, ¿no?, tab otra vez, y ya está. Súper fácil para escribir las propiedades mucho más rápido. Prop tab prop tab y ya está. Entonces vamos a aplicar algunas reglas. Vamos a hacer que el número de cuenta no se pueda alterar, obviamente. Tú creas una cuenta y no puedes cambiar su número. Entonces vamos a decir que solamente se puede leer. El dueño de una cuenta podría alterarse, ¿okay? Y el balance tampoco se puede alterar. No puedes modificar directamente el balance de una cuenta, sino que ¿cómo lo haces? A través de
métodos, en este caso por ejemplo depositar, deposit o make deposit, que es lo mismo, que necesita la cantidad que vas a depositar. No voy a pedir la fecha, la nota del depósito, y si quiero retirar, quiero hacer un retiro, quiero hacer un depósito, necesito la cantidad y necesito la nota del retiro. Ok, así vamos súper bien. Y para asegurarnos que cada cuenta nueva pueda tener un número de cuenta inicial y un dueño, vamos a utilizar una sintaxis nueva, que es la definición del constructor de una clase. Hasta ahora, cada vez que hemos creado una nueva clase, por ejemplo cuenta, new bank account, siempre hemos usado esta sintaxis con los paréntesis, ¿no?, vacíos. Pero una clase puede necesitar más información para poder crear una instancia de esa clase. Por ejemplo, mi cuenta de banco necesita el balance inicial y el nombre, el dueño de esa cuenta. Y para proveer esos valores iniciales que son requeridos para que exista una instancia siquiera de esta clase, podemos utilizar un método especial que se conoce como constructor. El constructor tiene una sintaxis muy específica. Debes decir primero el modificador de acceso a este constructor, por ejemplo, público. Y el nombre, como si fuese un método, debe ser el nombre de la clase misma, bank account. Y luego, dentro de los paréntesis, parámetros, si es que quieres definir parámetros. Si yo dejo este grupo de paréntesis sin ningún parámetro dentro, es un constructor sin parámetros, como los que hemos utilizado antes. Pero para mi cuenta de banco necesito el nombre del dueño y un balance inicial. ¿Okay? Entonces, ahora que yo he definido este constructor, cuando yo quiero crear una cuenta no se puede, porque no hay ningún constructor para esta clase que no tenga ningún parámetro. ¿Okay? Entonces yo necesito, por ejemplo, pasarle el nombre del dueño y el balance inicial. Entonces ahí puedo recién crear una cuenta. ¿Okay? Si tú quieres, también puedes tener más de un constructor. Por ejemplo, uno donde no necesites especificar el balance, que por defecto el balance sea 0, o uno en donde no necesites especificar nada para que puedas construir una cuenta sin parámetros, por ejemplo. ¿Ok? Pero para este caso en particular necesitamos un constructor que reciba nombre y el balance inicial, porque son las reglas que queremos nosotros representar con nuestro código. Y luego, en el constructor, ¿qué hace uno dentro de las llaves? ¿Qué clase de código colocamos aquí? Colocamos el código que inicia los valores de propiedades o hace algún cálculo inicial para el estado de nuestra clase. Por ejemplo, digo que el owner de esta cuenta es el parámetro de nombre que me han pasado y el balance inicial es el balance que me han pasado. ¿Ok? Hasta ahí estamos bastante bien. Entonces yo podría programar esto así y escribir en la consola. Voy a interpolar aquí las cadenas. Cuenta. Y digo cuenta.number, no el nombre de la cuenta, ha sido creada para cuenta.owner, ¿no?, el dueño de la cuenta, con un
balance de cuenta.balance. ¿Ok? Entonces si le doy .NET.run o F5 dentro de Visual Studio Code, la cuenta, no hay ningún número aún, ha sido creada para Jesús Angulo con un balance de 1000. ¿Ok? Entonces va funcionando bastante bien. Dentro de nuestra cuenta vamos a agregar alguna lógica para poder generar el número de nuestra cuenta, ya que como hemos visto no tenemos ningún número y esto generalmente se genera automáticamente, ¿no? Entonces vamos a hacerlo de forma sencilla. Para eso vamos a utilizar un campo privado estático. Recuerdan que los valores estáticos o las cosas estáticas eran miembros tipos que no necesitan de una instancia para existir. Por ejemplo, el account number seed, el valor semilla que vamos a utilizar para los números de cuenta. De esta forma, lo que voy a hacer es que cuando se cree una nueva cuenta, mi número va a ser igual al número semilla que estoy usando aquí, y me encargo de que el número semilla se incremente. Esto lo voy a poner como un string, ¿ok? Entonces este campo privado es único para todas las instancias porque es estático, no pertenece a alguna instancia en particular, pero igual se puede usar. Entonces aquí en mi constructor creo el número de cuenta basado en este número, ¿no? Y me encargo de incrementarlo para que no se repita en otra cuenta. Entonces vamos a crear otra cuenta 2. Okay. Y vamos a imprimir esto pero para cuenta 2 y a ver qué ha cambiado esta vez. Estoy dando F5 esta vez y pueden ver aquí la cuenta ha sido creada para, y hay un número de cuenta que es diferente en cada caso. Ok, bastante bien. ¿Qué más necesitamos? Vamos a implementar ahora la creación de depósitos y reintegros, ¿no? O retiros, como prefieran llamarlo. Y vamos a hacerlo de la forma sencilla primero y luego vamos a agregar un poco más de consistencia con la realidad, ¿ok? La forma más sencilla de implementar este depósito sería hacer un depósito es mi balance es igual a mi balance más la cantidad. Y no se puede modificar porque no tiene set. Pero yo quiero que se pueda modificar, pero no desde fuera, entonces le digo private set. ¿Ok? Vamos bien. El número, por ejemplo, el número de cuenta no quiero que se pueda modificar bajo ninguna condición, así que no tiene ni siquiera un private set. Es un campo de solo lectura que se puede fijar únicamente al construir la clase. ¿Ok? Es una diferencia importante. Y luego aquí le digo balance es igual a balance menos la cantidad. ¿Ok? Y ahora para poder imprimir la cuenta, ¿no?, más rápido, voy a crear aquí un método estático, ¿no? Recuerden el capítulo anterior de métodos, que recibe una bank account cuenta
y que lo que hace es imprimir, ¿no?, eso en consola. Así puedo llamar e imprimir cuenta varias veces, ¿ok?, sin tener que repetir el código. Solo necesito una cuenta. Voy a decirle cuenta.makeDeposit. Voy a depositar 250.54. Depósito en ATM. Puedo imprimir cuenta otra vez. Cuenta make withdrawal, un retiro, por ejemplo. Y le doy imprimir cuenta. Vamos a ver qué pasa. Ok, la cuenta ha sido creada, un balance de 1000, luego se puso 250.54 más y luego se retiró 890.75, quedando 350.79. Ok, está ahí todo bien. El problema es que con esta implementación básica no tenemos ninguna validación. Okay, así que si yo, por ejemplo, pido retirar más de lo que tengo, termino con saldo negativo, que no debería ser permitido. Muy bien. Entonces, ¿de qué forma podemos nosotros validar? Ya hemos hecho antes nuestro if, ¿no?, nuestra condición, si para el retiro, si la cantidad, ¿no?, es mayor que el balance, entonces no hacer nada, por ejemplo, y si no, realizar, ¿no?, el retiro. Pero esta forma de validar, cuando ya empezamos a hacer algo más real, nos puede traer dificultades, porque lo único que hace es como ignorar la situación. No le permite a quien escribió el código, está haciendo la llamada, saber si realmente funcionó o no. Entonces, en C# tenemos algo para estas condiciones inesperadas que no deben ser permitidas, que se conoce como excepción. Es lo más parecido a un error, digamos, en C#. No se suelen utilizar para controlar el flujo de la aplicación, para decidir que vayas por un lugar o por otro, pero se usan para llamar la atención sobre una condición inesperada, como por ejemplo realizar un retiro con más dinero, ¿no?, de que el que tu balance te permite. Entonces, si la cantidad es mayor, voy a lanzar un error, y para eso utilizamos otra palabra reservada nueva, que es throw. Throw, como lanzar en inglés, lanzar una excepción. Una excepción es un objeto que guarda la información acerca del problema para que alguien la pueda capturar luego. Vamos a prestarle más atención en detalle a cómo funcionan los mecanismos de excepciones luego, pero ahora consideremos como un mecanismo para llamar la atención frente a un error. Entonces le digo throw new exception, y esta excepción es una clase también, así que tiene varios constructores, por ejemplo uno en el que se recibe un mensaje de error para poder describir el problema. The amount is higher than the current balance. Por ejemplo, el balance es mayor que el, ¿no?, la cantidad que se quiere retirar es mayor que el balance actual, que mi cantidad. Y no es necesario poner un else. En el momento en el que se lanza una excepción, se detiene la ejecución del programa, ¿no?, o de la sintaxis actual, la sentencia actual que estás ejecutando se detiene en ese momento. Entonces está bastante bien. Si volvemos a hacer esto, se hace el depósito, pero el retiro se detiene porque hay una excepción. Una excepción ha ocurrido y no se ha manejado,
aquí al querer hacer el retiro en ventanilla, que dice que la cantidad que se quiere retirar es mayor que el balance actual. ¿Okay? Entonces, hasta ahí estamos mejor ahora, ya podemos validar. También podemos hacer algo similar aquí en el constructor al recibir el balance. Por ejemplo, si el balance es menor o igual que 0, porque queremos cuentas con saldo positivo, lanzar una nueva excepción. Así como tenemos diferentes tipos como enteros, fechas, decimales, también tenemos diferentes tipos de excepciones. Para hacer, digamos, la descripción del error más sencilla de entender, la excepción es la clase base, la más genérica, pero podríamos decir argument exception. Hay una excepción al recibir este argumento. Balance debería ser mayor que 0. ¿Okay? Entonces, si ahora intentamos crear una cuenta con balance 0, no se va a poder y se va a lanzar un error. Si queremos, también podemos decir string.isNull or white space. Le paso el nombre aquí. Este método estático verifica si una cadena contiene el valor nulo o si contiene una cadena vacía o si contiene espacios en blanco nada más. Y si es eso, devuelve true. Entonces, si es eso, no me están poniendo un nombre, ¿no?, correcto, porque es una cadena vacía. También puedo decir argument exception y decir name should not be empty, por ejemplo, no debería estar vacío. Okay. Con estos nuevos comportamientos, estas nuevas validaciones, vamos a ver cómo se comporta nuestro código. Si yo quiero crear una cuenta, por ejemplo, le pongo null, una excepción. El nombre no debería ser vacío. Okay, vamos a ponerle un nombre. De hecho, vamos a probar. Cadena vacía tampoco funciona. Un espacio en blanco tampoco, porque nuestra validación, ¿no?, se encarga de eso también. Muchos espacios tampoco. Entonces vamos a ponerlo. Y voy a poner ahora un balance de 0. El balance debe ser, ¿no?, mayor que 0. Menos 1. Ok. Entonces está funcionando bastante bien. Hemos agregado las validaciones correctas. Pero para que nuestra clase cuenta bancaria se asemeje más a la realidad, necesitamos crear otra clase más y hacer que colaboren juntas para agregar la funcionalidad. ¿Qué es lo que necesitamos? Si ustedes ven su aplicación de banco, probablemente notarán que los retiros y los depósitos no se hacen así porque sí. Siempre se lleva un recuento de lo que sucede. Y de hecho, cuando ustedes reciben un balance, su saldo final o su saldo actual es tentativo basado en las operaciones que aún no se han procesado. Entonces, para hacer estos depósitos, lo que vamos a hacer es cambiar el enfoque. Voy a crear una nueva clase, ¿okay?, no solamente cuenta de banco, sino vamos a llamarla transacción. ¿Okay? Ahora vamos a hacerlo más fácil. Voy a agregar una nueva clase, add new C# class file, con la extensión. Y ahora sí está mejor. Mi transacción va a tener un ID que no se puede cambiar. Va a tener una fecha. Va a tener
un monto y vamos a definirle un constructor que recibe la cantidad, ¿ok? Y vamos a agregar algunas cosas interesantes. Por ejemplo, otra vez nuestro public static int id seed igual a 1. Cuando se crea una transacción, el id va a ser el id seed. Voy a incrementar el id seed en 1. Fijo mi propiedad amount en la cantidad que se está colocando. Y la fecha de la transacción voy a tomar el momento en el que se está creando, o sea, datetime.now. ¿Okay? Hasta ahí estamos súper bien. Vamos a tomar la cantidad en la transacción positiva para un depósito y negativa para un retiro. ¿Okay? Y ahora cada vez que hagamos un depósito se va a guardar un registro de las transacciones, que es más parecido a lo que realmente una cuenta de banco, ¿no?, realiza. Para eso vamos a utilizar una clase más. Recuerdan que .NET está compuesto por un framework, un marco de trabajo lleno de clases que nos hacen la vida más sencilla. De hecho, por ejemplo, vimos los arreglos o arrays, que son una clase que nos permite almacenar, ¿no?, una lista de valores. ¿Qué era lo interesante de los arrays? Son súper rápidos, son bastante eficientes en el uso de memoria, pero ¿cuál es la desventaja? Que los arrays necesitan saber la cantidad de elementos que van a contener de antemano, ¿okay? Y en nuestro caso no sabemos cuántos depósitos o retiros vamos a realizar. Para eso vamos a utilizar una clase especial de .NET que nos permite agregar elementos a esa lista y que igual podemos recorrerlos como si fuese un array, porque es lo que nosotros llamamos una colección. ¿Okay? Entonces voy a crear una nueva propiedad, public, y el tipo va a ser un tipo especial, lista, y quiero que sea una lista de transacciones. Lo voy a llamar transaction. Para usar lista debo utilizar el using, que es system.collections.generic. Si ustedes se acuerdan de arrays, cuando nosotros necesitábamos definir un array, definíamos el tipo, por ejemplo int, y luego los corchetes que definían que era un array de enteros. Algo parecido, ¿no?, está aquí en esta clase. La clase list, que es una colección, necesita saber de qué tipo va a ser esa colección. Y en este caso es una lista de transacciones. Va a ser como un array de transacciones, pero que va a poder crecer en el tiempo en cantidad de elementos. No tiene que estar fijo. ¿Okay? Es una clase bastante útil. Voy a decir que sea private set. Y lo que vamos a hacer, ¿okay?, va a ser más interesante aún. Cuando creemos nuestra clase por primera vez, vamos a decir transaction es igual a new list, ¿no?, vacía. Y para poder definir ese balance inicial voy a agregar una transacción. ¿Cómo agrego un elemento a mi lista? En arrays era utilizar un índice, ¿no?, y poner el valor. Pero como no sabemos cuántos elementos hay en esta lista, hay un método, porque es una clase, tiene un método para hacer esto más sencillo. Por ejemplo, add transactions.add, y lo que recibe como parámetro este método para poder agregar un elemento a esa lista es una nueva transacción. Y mi elemento transacción, ¿no?, tiene una cantidad. En este caso el balance inicial lo voy a hacer como una transacción. ¿Okay? Ya no necesito esto. Esto es mi balance inicial. Ahora, como quiero que mis transacciones sean más reales, voy a poner aquí una nota. ¿Okay? Y aquí otro parámetro en el constructor, y la nota no es ese parámetro que estamos agregando. Entonces, cuando creo, puedo ponerle una nota. Apertura de cuenta, por ejemplo, esa transacción, y se ve más real.
Entonces cuando hago un depósito, en lugar de aumentar directamente, lo que hago es decir transacciones.add new transacción, ¿no? Estamos agregando una transacción con esa cantidad, y como nota paso este parámetro que estábamos recibiendo antes, ¿no? La nota. Y para hacer mi retiro es muy parecido, pero en lugar de disminuir el balance directamente, lo que voy a hacer es agregar otra transacción, transactions add new transaction, y le voy a decir -1 por la cantidad que quieren retirar para hacer una transacción negativa, y le paso la nota también. ¿Ok? Mucho mejor. Lo único que nos hace falta cambiar es la forma en la que se calcula el balance, porque ya no es un valor fijo. Es muy parecido a cómo funciona una aplicación realmente en un banco, en el que vamos a expandir el get. ¿Okay? Y aquí vamos a poner la lógica. ¿Y cómo sabemos cuánto tenemos? Fácil. Decimos balance igual a 0. Y podemos recorrer, recuerdan, con un for each. Para cada transacción dentro de mi lista de transacciones. Y decir balance es igual a balance más la transacción, ¿no? La cantidad. Que es exactamente lo mismo que decir más igual. Y luego retorno el balance. Súper más real. Y si se dan cuenta, nuestro código aquí no ha cambiado en lo absoluto. Sigue funcionando exactamente igual. ¿Por qué? Si por dentro nuestra clase ha cambiado completamente la forma en la que funciona. Pues bien, esa es una de las ventajas y las razones por las cuales usamos clases. Puede que esta parte, este fragmento de código, esté más conectado a la interfaz de usuario, donde se realizan las operaciones. Por ejemplo, se abrió una cuenta, se realizó un depósito, un retiro, y lo único que necesitas saber es, oye, clase cuenta, ¿no? De banco, haz un depósito, haz un retiro. Mientras que por dentro la cuenta se encarga de manejar la lógica, ¿no? Y el código. Entonces yo cambié por dentro de la implementación, pero no altera en nada cómo se llama. Sigue siendo igual. Y ahora vamos a ver, ¿no? Si sigue funcionando la lógica, ¿no? Correctamente. Ajá. Se creó una cuenta con balance de 1000. Luego se depositó 250.54, pero se quiso retirar más de lo que queríamos. Vamos a retirar menos esta vez. Y se ha retirado correctamente. Vamos a hacer una última cosa, ¿no? Que es imprimir las transacciones, ¿no? Que se han realizado. De hecho están aquí como una propiedad. Entonces si nosotros hiciéramos cuenta.transacciones, podríamos imprimirla. Vamos a crear static void imprimir transacciones. Entonces diría para cada transacción en cuenta.transacciones haría un console.getLine e interpolaría las cadenas y diría transacción y pongo transacción.id realizada el y pongo
transacción.date por transacción.note. Y ya está. Eso de imprimir todas las transacciones. Imprimir transacciones. Cuenta.transacciones. ¿O cuenta no nos recibe? Sí, cuenta. Ya. Entonces vamos a ejecutar esto una vez más y a ver si podemos ver todas las transacciones que hemos realizado. Ajá. Transacción 1, 2 y 3. Por apertura de cuenta. No está el monto. Realizada el por una cantidad de transacción.amount y la descripción de la transacción. Ajá. Retiro en ventanilla, apertura de cuenta, depósito en ATM. Está funcionando muy bien. ¿Cuál es el único problema que tenemos ahorita? Que estamos exponiendo la propiedad transacciones como una lista. ¿Ok? Entonces yo puedo desde fuera cuenta.transacciones y puedo agregar o borrar la lista completamente, ¿no? Entonces eso sería muy malo, ¿no? Porque por ejemplo si un desarrollador coloca otro fragmento de código donde sin mala intención se puede borrar las transacciones, que es lo que utilizamos para poder, ¿no? No hay ninguna transacción ahorita, ¿ves? Muy mal, ¿no? De hecho vamos a verlo más claro acá. Y ¿ves? No se puede realizar porque borró las transacciones. Se exponen las transacciones, entonces es algo que no queremos. ¿Cómo podemos resolver esto? Pues podemos hacerlo bastante simple. Primero vamos a volver nuestra propiedad, vamos a volverla privada. ¿Okay? Solo con get, porque realmente nadie va a volver a inicializar. Entonces solo con get está bien. Es privada. Y si queremos exponer hacia afuera las transacciones, podemos crear un cascarón de propiedad, pero que no sea una lista, porque las listas se pueden modificar. Podríamos ponerlo como un array, por ejemplo, de transacciones, ¿no? Entonces puedo decirle transaction. Y voy a poner un get acá. ¿Okay? Y este voy a renombrarlo. ¿Okay? Minúscula. Okay, y al momento de obtener esta propiedad que sí es pública, lo que voy a decirles, vamos a devolverte la lista de transacciones, pero como un array. Para eso la clase list tiene un método llamado toArray, que puede transformar la lista en un array, que es un objeto, ¿no? Que no se puede modificar, ¿no? Porque los arrays puedes cambiar los elementos dentro, pero no puedes, por ejemplo, aumentar elementos o quitar elementos de un array, ¿no? Puedes vaciar una posición, pero no puedes hacer que el array sea más pequeño. Y como le estoy diciendo este método toArray, lo que hace es devolver, y aquí mismo lo dice en su hint, que copia los elementos de la lista en un nuevo array. Entonces no puede tener acceso directamente a la transacción, sino que es una copia de nuestra lista de transacciones, pero expuesta como un array. Entonces ahora si ejecutamos esto de nuevo,
todo funciona bien, tenemos nuestra lista de transacciones y nos las pueden modificar. Cuenta.transactions. Puedo modificar el array. Podría, por ejemplo, ponerle aquí null, ¿ya? Después de nuestro depósito. Pero van a ver que eso no altera nuestra lista de transacciones porque esta propiedad de solo lectura devuelve un array y ese array solamente es una copia, no es nuestra lista de transacciones real. Entonces si hago un run, todo es exactamente igual porque esto lo podríamos traducir como dar copia y luego copia así. Entonces nunca tocó realmente nuestra lista de transacciones. Luego, otra cosa que tal vez pasó desapercibida para nosotros, pero que es importante, es una parte importante del diseño, es que incluso dentro de esta clase, si luego otro programador viene, nuestra lista de transacciones, por ejemplo, voy a agarrar la primera transacción y puedo cambiar su valor. Entonces, para asegurarme de que esto no pase, ¿no? Ni como parte de nuestro código, porque no tiene ningún sentido. Una vez que una transacción se creó, no debería poderse modificar, ¿no? Entonces, para no permitir que esto suceda, en nuestra clase de transacción también podemos asegurarnos que la fecha, por ejemplo, no se puede cambiar, la cantidad tampoco, y la nota podríamos dejar que sí, para que luego, ¿no?, los usuarios puedan modificar las notas que hicieron cuando hicieron esa transacción, por ejemplo. Es debatible, pero esto no tiene ningún sentido que se pueda cambiar. Entonces ahora, ¿ves? Incluso no puede alguien venir a programar aquí en el retiro, por ejemplo, que se modifiquen transacciones pasadas. No se puede. Y esa es la idea de programar orientado a objetos, crear comportamientos que aseguren ciertas reglas de negocio y que en cierta forma se asemejen muchísimo a cómo el mundo real funciona. Entonces ahora nuestro pequeño ejemplo de cuenta de banco funciona súper bien y también podemos ver, ¿no?, la lista de transacciones. Podríamos convertir este ejemplo luego en una aplicación de consola donde puedas abrir una cuenta, realizar depósitos, retiros y listar, ¿no?, tu lista de transacciones realizadas. Muy bien, continuamos en el siguiente video.